Muy buenos días, apreciables oyentes. En este momento estamos acá transmitiendo en Guatemala, en Asamblea de Dios Monte Moria, en la zona 13, específicamente en la 28 calle 1331, zona 13, Colonia Santa Fe, Guatemala, transmitiendo para todo Guatemala y los países que nos están escuchando. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema Hablando con Dios. Durante los temas que hemos venido tratando durante las semanas anteriores, hemos visto, o ustedes han visto, la necesidad de tocar temas de esta naturaleza, de lo que es la relación con Dios, hablar con Dios, caminar con Dios, y todo eso en compañía de nuestro Señor, en compañía de Dios con nosotros. En el tema de hoy presento a ustedes el tema Hablando con Dios correctamente. El propósito de este mensaje es que los oyentes sean motivados a hablar con Dios y profundizar en la importancia que tiene la comunicación efectiva con Dios. Puesto que Dios es soberano, debemos reflexionar expresando una actitud correcta de hablar con Dios. El texto que hoy tomamos como base para este mensaje lo encontramos en Números capítulo 20, versículo 8 y versículo 11. El versículo 8 dice: le dijo Dios a Moisés: toma la vara y reúnete con la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. En el versículo 11 dice: alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Salieron aguas y bebió la congregación y sus bestias. Aquí encontramos unos puntos importantes que hoy yo quiero tratar con cada uno de nosotros o cada uno de los que están escuchando. En primer lugar, el pasaje que tomamos como base se está refiriendo al Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. En ese trayecto donde ellos salieron de Egipto, sucedieron muchas cosas que el pueblo de Israel tuvo que ser probado por Dios, porque Dios tenía para ellos una mejor oportunidad de vida, como era llegar a Canaán. Dicho de otra manera, ellos estaban saliendo de la esclavitud de Egipto para pasar a la tierra prometida, que en ese entonces, para ese tiempo, era la tierra que dice la Biblia, tierra que fluye leche y miel. Bueno, en el proceso que ellos pasan, el camino que trascienden montañas, trascienden todos los lugares donde van, caminan, sucedieron tantas cosas, y en esta ocasión sucede un hecho en el cual el pueblo de Israel no tenía agua. Entonces Dios le dice a Moisés: háblale a la peña, hablad a la peña.
Pero Moisés hizo más que eso. Dice el versículo 11, y Moisés golpeó la peña 2 veces. Esto no era lo que Dios le había dicho. Esto no era lo que Dios le había indicado. Dios le dijo únicamente, hablad a la peña. La pregunta para todos en esta ocasión es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? La comunicación en estos tiempos ha sido interrumpida por muchos factores, como el tiempo de hoy con los avances de la tecnología. Hay muchas cosas que han interferido en la comunión o en el hablar, en el comunicarse. Por ejemplo, los dispositivos móviles, las redes sociales y muchos factores más que han interferido para una buena comunicación. Muchas veces nosotros hablamos y no tenemos respuesta. Bueno, entonces es importante profundizar en nuestra comunión con Dios. Es importante que nuestra comunión con Dios sea un valioso mensaje de vida para que así nosotros podamos estar seguros que estamos caminando en lo correcto. Dios quiere que nosotros vivamos una vida correcta y que hagamos las cosas como Dios lo manda. Y por eso el tema de hoy es hablando con Dios correctamente. Para poder hablar con Dios correctamente, necesitamos, en primer lugar, aprender a hablar consigo mismo. El Salmo 4, versículo 4, nos da un mensaje de motivación, de reflexión, que dice: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Esto quiere decir que para tener una comunicación efectiva, en primer lugar tenemos que aprender a hablar consigo mismo. ¿Por qué necesitamos aprender a hablar consigo mismo? Eric Berne, un psiquiatra que fue quien escribió sobre el análisis transaccional. En ese análisis transaccional, él dice que es necesario que nosotros reflexionemos en las actitudes a diario, las actitudes que nosotros tenemos. Como ejemplo, preguntarnos hacia nosotros mismos y decir: ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Esto es bueno para mí o no es bueno para mí? ¿Esto debo hacerlo o no debo hacerlo? Si lo hago, ¿qué beneficio me trae? Si no lo hago, ¿qué puede pasar? La razón es que en este análisis reflexionamos hacia sí mismo si lo que estamos haciendo es correcto, si lo que estamos haciendo realmente nos va a beneficiar. De manera que parte importante de hablar consigo mismo es reflexionar cómo está nuestro comportamiento, cómo está nuestro diario vivir, cómo estamos nosotros ante las circunstancias. Esta entonces es una razón importante para aprender a hablar con Dios. Primero, hablar consigo mismo. Yo hablo a mi vida, me pregunto y digo: ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Hago esto o no lo hago?
pero que nosotros tengamos tiempo para analizar. El Salmo 4, versículo 4 dice que nosotros tenemos que meditar, y si tenemos que callar, hay que callar para escuchar la voz de Dios. Tenemos que dar tiempo para escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras. Dios habla por diversas circunstancias. Por lo tanto, tenemos que aprender a escuchar a Dios, y para que seamos buenos comunicadores, primero tenemos que aprender a hablar consigo mismo, a meditar. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está correcto lo que estoy hablando? ¿Me beneficia esto que estoy diciendo? ¿Lo que estoy haciendo es correcto? ¿Lo que estoy haciendo beneficia a los demás? ¿Lo que hago tiene trascendencia para las generaciones futuras? ¿O qué pasa con lo que estoy haciendo? Por lo tanto, ahora encontramos que es importante aprender a hablar consigo mismo. ¿Cómo estoy yo? Y aprender a hablar consigo mismo quiere decir que yo medite lo que haga todos los días. Meditar si lo que estoy haciendo es correcto. En el caso de las circunstancias que se viven hoy, el tiempo que se vive, pues existen tantos problemas que han hecho que la sociedad sea afectada por tantas cosas que pasan, por tanto que sucede. Y cuando aprendemos a hablar consigo mismo, entonces también el siguiente punto es: aprendamos a hablar con los demás. Efesios 4, 31 al 32, el apóstol Pablo habla a los efesios de la importancia de hablar correctamente, la importancia de expresarse correctamente con los demás. En otras palabras, ¿cómo está nuestra relación con las personas que nos relacionamos todos los días? ¿Estamos hablando con ellos? ¿O estamos alejados de la comunicación de los demás? Otra pregunta más: ¿cómo es nuestra relación con nuestra familia? Yo creo que en esta situación en que estamos viviendo hay muchos factores que hacen que los estados de ánimo no sean los adecuados para beneficio de los demás. Quizá nos enojamos, quizá nos ponemos un poco violentos, un poco agresivos. Pero aquí viene una palabra importante para nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con la familia? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? Padres, ¿cómo le hablan a ustedes a sus hijos? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? Quizá algunas veces les gritamos, los agredimos verbalmente, les hablamos, pero no en la forma correcta. De tal manera que esa actitud de agresión verbal, o como le llamamos comúnmente a gritos, esto entonces está indicando que no hay una buena comunicación, no se está hablando lo correcto. Por lo tanto, aprendamos a hablar con los demás. Hoy más que nunca, nosotros es bueno que aprovechemos esto que está sucediendo para reflexionar cómo está nuestra comunicación con Dios, cómo está nuestra comunicación con nosotros mismos, cómo está nuestra comunicación con los demás, si estamos haciendo lo correcto. También en el punto 3
dice aprendiendo a hablar con Dios. En Éxodo capítulo 33, versículo 11 al 13, dice la palabra de Dios que Moisés hablaba con Dios y que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Esto quiere decir que Dios hablaba con Moisés adecuadamente. Pero Moisés cometió un error. Y el error fue de que él no obedeció, solo obedeció parcialmente. Esa obediencia parcial fue que Dios le dijo: tienes que hablarle a la peña para que la peña dé agua, para que la peña pueda dar sustento, para que salgan aguas, para que beba la congregación y todos los seres vivos, todos los animales. Entonces Moisés hizo lo que quizá en algún momento todos podíamos enojarnos y tomar unas actitudes no las más correctas. Entonces Moisés dice que a vista del pueblo golpeó la peña, y cuando él golpeó la peña, dice, pues las aguas abundaron, vino la fuente de agua donde se saciaron todos y bebieron y tomaron del agua, porque Dios en esa ocasión les dio la oportunidad de que ellos fueran probados a través de una circunstancia en la cual yo creo a todos nos perjudicaría la escasez de el agua, la escasez de asuntos básicos. El agua es una necesidad básica que todos la necesitamos. Entonces Dios le dice a Moisés: háblale a la peña. La pregunta es, ¿cómo hablamos nosotros con Dios? Muchos quizá hablamos en una forma que queremos obligar a Dios que Él haga lo que nosotros queremos. Quiero decirle que a Dios no es necesario hablarle a gritos. A Dios no es necesario que nosotros le gritemos. A Dios hay que hablarle con fe. A Dios solo necesitamos hablarle con el corazón, con la fe, y Dios va a escuchar. De igual manera, a las personas que nos rodean tenemos que hablarles, no gritarles, no agredirlos, no hablar agresivamente. A veces nuestras palabras dicen una cosa, pero nuestras actitudes dicen otra cosa. Nuestro comportamiento no es el adecuado. Moisés tuvo un comportamiento inadecuado. Ese comportamiento que Moisés tuvo fue que él se enojó, y que en ese momento que él se enoja por la actitud del pueblo, él también hizo lo que en algún momento le causó un daño que más tarde tuvo que pagar las consecuencias. Apreciables oyentes, hoy yo les pregunto, ¿estamos hablando con Dios? ¿Estamos hablando correctamente con Dios? ¿Cómo le hablamos a Dios? Muchas veces nosotros no solamente le hablamos agresivamente a Dios, sino también nuestras actitudes demuestran agresión. Nuestro comportamiento, como en el caso de Moisés,
que golpeó la peña. ¿Cuántos de nosotros golpeamos a Dios con nuestro comportamiento, con nuestra actitud de inseguridad, con nuestra actitud de insatisfacción, porque no esperamos en Dios, sino que queremos que Dios acuda a nosotros de inmediato para resolver nuestros problemas? Pero realmente Dios no está lejos. No necesitamos gritarle, no necesitamos golpearlo. Dios nos escucha, porque dice que Dios solamente le dijo: toca la peña. Perdón, háblale a la peña. Háblale. A Dios le podemos hablar ahora con fe y Él nos va a resolver estos problemas que estamos pasando, ¿verdad? Son situaciones que a todos nos afecta, pero que Dios nos acompañe, porque Él quiere acompañarnos, pero a veces nosotros descuidamos algunas cosas tan pequeñas como lo que hizo Moisés. No hizo lo correcto. Dios le dijo solamente: háblale a la peña. Hoy igual Dios nos dice: háblale a la gente. No dice: agrede a la gente, grítale a la gente. Padres, no le griten a sus hijos. Hijos, no le griten a sus padres. Hablen con las demás personas. No le gritemos a las personas al salir a la calle. Al contrario, hablemos. La comunicación, el hablar, es una forma de comunicarnos efectiva. Es muy efectiva. Es muy efectivo hablar con las personas. Cuando hablamos con las personas, entonces nosotros tenemos la oportunidad de poder no solamente aliviar algunas situaciones de tipo personal, sino también de tipo familiar. De manera que el tema de hoy está enfocado en que nosotros aprendamos a hablar. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Aprendamos a hablar con los demás y aprendamos a hablar con Dios. Se debe tomar en cuenta entonces que debemos reflexionar en cada circunstancia de la vida que está sucediendo, todo lo que está pasando. Si hablamos con Dios correctamente, vamos a tener resultados positivos. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es que la comunicación con Dios es la comunicación que nos ayuda para poder tener mejor comunicación con los demás. Cuando tenemos una buena relación con Dios, vamos a tener una buena relación con los demás. Finalmente, la relación con Dios es cuestión de fe. La relación con Dios es no solamente hablar, sino saber que Dios nos escucha. La relación con Dios es cuestión de fe, ya que a Dios no lo vemos, pero le sentimos a través de la fe. Dios está presente en todos lados. Dios está presente en todo lugar. Hablemos con Dios ahora. Ahora que estamos pasando estas situaciones, todo lo que está sucediendo en nuestro medio, tenemos un acompañante inseparable, que es el Señor Jesucristo, que es Jehová Dios de los ejércitos. La fe es la que a nosotros nos hace tener una relación personal con Dios. En este tiempo lo que necesitamos es una relación personal con Dios.
tratemos de estar en buena relación con nuestros seres amados, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con las personas con quienes nos relacionamos cuando salimos a la calle, con las personas que nos relacionamos allá en nuestro trabajo, que hablemos correctamente, que no cometamos el error que cometió Moisés de golpear la peña. A veces nosotros golpeamos a Dios con nuestras frases inadecuadas, o a veces golpeamos a Dios con nuestro comportamiento. Pero es tiempo ahora de hablar correctamente. Concluyo entonces diciendo que es necesario que aprendamos en primer lugar a hablar consigo mismo. Reflexionemos qué de cosas correctas estamos haciendo y qué cosas no estamos haciendo correctas, como decía Eric Werner. Que hagamos un análisis transaccional, que hagamos un análisis si lo que estamos haciendo es correcto. Si no es correcto, podemos corregirlo. Y luego, aprendamos a hablar con los demás, aprendamos a comunicarnos con los demás, porque cuando aprendemos a comunicarnos con los demás, aprendemos también a comunicarnos con Dios. Y luego, cuando aprendemos a hablar con Dios, entonces Dios, como es un Dios de misericordia, Él nos va a escuchar, Él nos va a oír y nos va a escuchar. Dios quiere escucharle ahora. Clame a Dios. Como decía en el mensaje anterior, en el arca de Noé es ahora simbolizado con el mensaje que tenemos actualmente, que el arca de Noé es el Evangelio. Y usted puede ser salvo a través de Jesucristo por medio del Santo Evangelio. Les invito ahora a que reflexionemos cómo está nuestra comunión con Dios. Primero, cómo estamos con nosotros mismos. ¿Estamos hablando correctamente? ¿Estamos reflexionando consigo mismo? Segundo, pues que aprendamos a relacionarnos con los demás, que no nos afecte lo que está sucediendo. Es natural que nos vamos a sentir afectados parcialmente o en algún momento nos vamos a sentir agobiados por lo que está pasando, pero aprendamos a relacionarnos porque nos necesitamos los unos a los otros. No podemos vivir solos, necesitamos de los demás. Y ante todo necesitamos de Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada. Solo con Dios estamos seguros. Yo les invito a que hoy más que nunca hablemos con Dios. No golpeemos a Dios, no maltratemos a Dios, no le gritemos a Dios, solo hablemosle con fe. Dice la palabra que Dios espera que nosotros le hablemos, le adoremos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los mensajes que transmitimos son cuestión de fe, y la fe es una actitud personal. La fe es una relación personal con Dios. Amados oyentes, qué momento tan especial compartir con ustedes este mensaje de que aprendamos a hablar con Dios. Dios les bendiga. Recuerde, en estos tiempos de calamidad, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde hay tantos factores negativos, nosotros tenemos alguien que nos dice: hable conmigo, hable con Dios, no lo maltrate, no le grite, solo háblele con fe, créale con fe, y Dios le va a dar la respuesta de los problemas que usted está pasando. Todos estamos en situaciones desfavorables,
Pero tenemos la ayuda de Dios, que dice esta palabra: hablemos con Dios. Y cuando hablamos con Dios, se va a aliviar, se va a sanar nuestro dolor, porque Dios es el médico de médicos. Dios es el experto en dar paz, porque Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. En Él tenemos verdadera paz. Hablemos con Dios. En este momento les invito a que, si usted necesita acercarse a Dios, ahí en su hogar, ahí donde usted se encuentra, medite y hable con Dios. Si necesita hacer una decisión de fe, ahí mismo usted hable con Dios, pídale perdón y Dios le va a dar paz en su corazón. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias porque tenemos esta herramienta poderosa que es la palabra de Dios y que es la fe, porque con fe nosotros podemos llegar a tener mucho éxito en nuestra vida. En este momento, cuando la gente está pasando, Señor, por situaciones adversas, yo clamo por todas las familias, por todos los hogares, los que están pasando por diversas situaciones negativas. Oro para que les ayudes y que ellos puedan tener fe, como dice tu palabra, que solo hablemos con Dios, pero hablemos con fe. Y de esta manera vamos a tener la respuesta a nuestras necesidades. Padre, muchas gracias por la oportunidad de transmitir este mensaje. Declaro bendición por la palabra. Declaro bendición no porque nosotros queramos obligar a Dios, sino porque por fe nosotros podemos declarar palabras positivas, palabras de bien, palabras de bendición. Hoy yo declaro palabra de bendición para todas las personas que en este momento nos están escuchando. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.